Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, maestro, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Pues ahora llegó poquita gente, pero Pues sí, es que es como quiera una hora más temprano y muchos sí, más tarde. así es. Sí, hombre, lo que pasa es que estamos en una capacitación, de 7 a 9, Ah, entonces es obligada, no podemos decir que no. Ya claro. después, nos dijeron que podemos atender las sesiones síncronas y regresar a la capacitación. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Ahorita pues ya no pude hacer cambios. Así es. Este, pues Habiendo vamos, poca gente, maestro, quisiera atreverme, soy Marcela Villarreal, traigo ahí sí, un conflicto existencial entre la retroactividad y la irretroactividad. ok, Creo que lo entiendo, pero no logro comprenderlo, maestro. O sea, ¿cómo aterrizarlo? Si fuera usted tan amable, ahorita aprovechando a ver si se conectan más gente, si me pudiera claro. explicar un poquito eso, abusando de su confianza. No, hombre, no es ningún abuso de confianza, al contrario, para eso estamos. Te lo explico así muy rápido, muy sencillo. Haz de cuenta, el principio de retroactividad de la ley no es otra cosa que es que está llegando más gente, qué bueno. No es otra cosa que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, creo que es más fácil de ejemplificarlo en un caso concreto. Sí, maestro, gracias. Vamos a suponer que una persona comete un delito en el año 1980, ¿sí? Un delito, un robo, con agresiones y lastimó a la persona. Por las agresiones es un robo en el cual se comete un delito grave, ¿sí? Entonces, ese delito grave de 5 años, vamos a ponerle ese término. En 1980, ese delito tipificado en el Código Penal marcaba 5 años de prisión. Siempre el Código Penal, dos términos, entre 5 y 7 años. Vamos a ponerle 5, ¿sí? 5 años. Resulta que este cuate no lo atrapa, ¿sí? Este cuate no lo atrapa. Y cuando lo atrapan, acuérdense que el delito lo cometió en el 80 y y lo atrapan en el 90, en 1990, 10 años después. Entonces, si ese delito del que estábamos hablando, en el transcurso de esos 10 años, hubo una modificación en la ley y ese delito ya no marca 5 años de prisión, ahora marca 10. ¿Sí? Una actualización y ahora marca 10 años de prisión por ese delito en específico. Para el cuate lo atrapan, lo capturan, ¿y qué ley le van a aplicar? ¿La del 90 o la del 80? Le van a aplicar la del 80. Una, porque fue cuando cometió el delito. Entonces le tocan 5 años. ¿Sí? Le tocan 5 años. Entonces, el precepto de la irretroactividad de la ley dice, no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Se le pone, entonces ahí opera de manera directa lo que estaba en el 80. Pero si en el 90, si se diera el caso que ya no son 5 años, igual como en el 80 eran 5 años, y en el 90 no cambió a 10, sino que cambió a 3 años, se le puede aplicar la ley de los 3 años. Y eso es algo que le llaman retroactivo. O sea, vamos a Así hacer es, retroactivo aquello del pasado hacia el presente. así es correcto. O sea, lo que más le convenga al que cometió el delito o a la víctima o etcétera, el que esté imputado en un delito. Ok. No sé si me explico.
Sí, maestro, sí. Entonces, cuando la pena es menor en el pasado, no podemos hacer retroactivo la ley vigente o lo que No. está. Eso es lo que me confundía. Así es. No, no se puede. Retroactivo es lo que está en el presente. Así es, en el presente Okay. le afecta más que en el pasado, se le aplica lo del pasado, o sea, lo que menos le afecte. Y retro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Así es. profe. Buenas tardes. Muy bien, maestro, muchas gracias. Sí, ya me quedó más claro. Muchas gracias. Ok, como quiera aquí estamos. Vamos a comenzar. Estamos ya en la recta final para después pasar al tema del examen. Estamos ahorita con el análisis de las preguntas y cosas de este tipo, entonces hay que estar bien pendientes y que no nos falte nada. ¿Le querías decir algo, Carla López? Muy bien, vamos a empezar. Maestro, Dígame. yo sí tengo una duda de eso de la irretroactividad y si digamos, al acusado le bajan la condena por eso del delito y pues ahí le están dando, digamos, el beneficio a él, pero ¿qué hay con pues Con el la afectado? víctima. Pues sí. Esa sería una excepción a la búsqueda del beneficio. Pero pues así está. O sea, como quiera le dan el beneficio al Si su cometió el abogado delito. o si su defensor se ve listo, lo hace así. ¿Sí? Y si no, puede pasar que le ponga la que más le afecte, vamos. Por eso, ustedes cuando sean abogados y que tengan su despacho, cada asunto que les llegue y cuando vean que el delito o la situación por la cual está la gente pidiéndoles ayuda, deben de tomar mucho en cuenta cuándo fue, cuándo se dio. ¿Sí? Entonces, ahí tienen que ver en esa fecha en donde se cometió el incidente, tienen que revisar cómo está la ley en ese momento. Es importantísimo hacer eso. O sea, checar la actual y checar cuando se cometió el delito, a ver cuál le conviene más. Es correcto. Muy bien, gracias, maestro. Al contrario, ahora sí, vamos a empezar porque si no se nos va el tiempo. Muy bien, vamos a hablar de los problemas fundamentales del derecho de familia. Entiendo que es el último capítulo y después de aquí sigue el examen. Ahorita lo corroboramos. Sí se ve bien, ¿verdad? Sí, sí se ve bien, maestro. Ok, es que si le pongo Sí, se ve bien. Perfecto, es que si le pongo en presentación, creo que no camina, no sé por qué, si le pongo así. Me dicen si no camina. Le estoy dando cambio de slide. ¿Les cambió? No, No, ¿verdad? no. Es algo que ya pedí que me dijeran qué pasó, pero no me han dicho nada. Muy bien, vamos a ver. A ver. Muy bien, dice, el objetivo que el estudiante es que el estudiante asocie el derecho de familia a la gran rama denominada derecho civil. El derecho civil existe porque quiere darle un cuadro legal y de protección a lo que es la familia, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante esta materia, ¿sí? Donde, digo, todas son importantes, pero quiero que sensibilizarlos un poquito de lo importante que es. Donde es conveniente precisar si existe un parentesco entre el derecho civil patrimonial y el derecho de familia.
El capítulo 1 dice problemas lógicos, sociológico y ético del derecho de familia, es en la página 200. El capítulo 2, problema político, patrimonial, teleológico y axiológico del derecho de familia. Perdón, capítulo 1, los problemas fundamentales del derecho de familia son los siguientes: el problema lógico, el sociológico, el ético, el político, el patrimonial, el teleológico y el axiológico. Ahorita vamos a ver qué significa teleológico, axiológico, por si alguien no sabe. Una pregunta, maestro. Dígame. Soy Georgina Blanco. Dios les bendiga. Buenas tardes a todos. Gracias. En la pregunta número 1, ahí fue donde yo me confundí, porque en la pregunta número 1 dice cuáles se consideran los derechos de la familia. Uh-huh. Y luego dije yo, pero aquí dice que son problemas. Sí. Problemas fundamentales. Uh-huh. Y yo, ay Dios, como que ya me confundí. Dije, no, mejor, ya contesté todas las preguntas, pero en esa sí dije, no, tengo que esperarme. Si quiere ahorita que tenemos la presentación, vamos con ese tipo de dudas, ¿les parece? Sí, gracias. Al contrario. Entonces dice, el problema lógico, le llaman problema, me acuerdo el tetra pasado, alguien me preguntó, ¿por qué problema? ¿Por qué? Porque hay, o sea, es como una situación para entender el por qué, dice, por ejemplo, bueno, déjame leer. El problema lógico dice, tiene por objeto definir el derecho de familia para fundar su autonomía, definiendo el derecho de familia como una gran fuente de derecho entre el derecho público y el derecho privado, y es definido como derecho privado. O sea, yo creo que está como exagerado el tema del problema, pero es como, siempre ha sido como un tema de debate, si el derecho de familia es una fuente de derecho o qué tan fuente de derecho es, qué tan fuente tan importante de derecho es, y qué tan autónoma es qué tan autónomo es el derecho de familia. Entonces, todos esos conceptos como que los juristas no se pelean, pero dan sus diversas, no se ponen tan de acuerdo como para definirlo de una manera total y que se quede así, ¿no? Siempre, por eso, problema, porque no quiere el autor, esto es. El autor dice, hay un problema porque dice, tiene por objeto definir el derecho de familia para fundar su autonomía, definiendo al derecho de familia como una gran fuente de derecho entre el derecho público y el derecho privado. La diferenciación más clara será que el derecho público son todas las normas que tienen por objeto estructurar al Estado. Todo lo que le da esa fuerza al Estado es el derecho público. Sus leyes, sus limitaciones, sus derechos, sus obligaciones, su organismo, sus organizaciones, sus flujos, sus jerarquías, todo eso es derecho público, ¿sí? Así como los que se originan entre los diferentes estados de la comunidad internacional tienen que ser normas de derecho público. Ustedes saben que entre estados, más bien entre países, hay relaciones internacionales, entonces todo esto norma el derecho público, ¿sí? Por derecho de familia entendemos el conjunto de reglas de derecho de orden personal y patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio o indirecto es prescindir la organización, vida y disolución de la familia. Todas las familias como tal, pues tienen un proceso de evolución, de crecimiento, cuando se casan, tienen hijos, los hijos estudian, el matrimonio va avanzando, están juntos, y luego los hijos se casan, y luego alguno de los familiares o de los papás muere, y luego heredan, y luego los hijos los hijos de los hijos, y todo esto pues tiene que estarlo, siempre lo hemos dicho en otras sesiones, tiene que estar encuadrado
y tiene que estar como en hipótesis, pensando qué es lo que, siempre pensando qué es lo que pudiera pasar, qué es lo que se pudiera complicar, qué es lo que pudiera suceder. Tenemos que estar listos, el Estado, el derecho público tiene que estar listo para contemplar todo lo que pudiera pasar dentro de una familia. Dice, el problema sociológico, desde el punto de vista sociológico, podemos decir que el derecho de familia tiene por objeto la organización de la solidaridad doméstica. El problema sociológico del derecho familiar también se refiere al estudio de las instituciones domésticas desde sus orígenes y a través de la evolución que han presentado en el curso de la historia. El tema sociológico, permítanme un segundo, permítanme tantito, perdón tantito. Perdón, es que escuché un ruido así muy, muy feo allá afuera y estaba a ver qué estaba pasando, pero no, todo bien. Entonces, el tema, la sociología de ese problema sociológico, ustedes deben saber y deben estar llevando la materia de sociología, y ya deben de saber que la sociología es la materia que estudia a las sociedades, el comportamiento de las sociedades. En este caso también la familia estudia cómo se comporta en ciertas formas, en ciertos momentos. Entonces, esto ayuda mucho al derecho público para encuadrar todos sus comportamientos. Entonces, nos vamos dando cuenta en ciertas situaciones cómo la familia reacciona. No sé, por ejemplo, los cosas tan fuertes como los terremotos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, cómo reaccionan todas las familias, temas naturales, ¿no? Huracanes y cosas así, o la muerte de alguien muy importante, cómo reacciona la gente. Todo eso es muy importante y todo genera una estadística y todo genera información para estar listos y atender una situación que se presente dentro de la familia. Dicen, todo tiempo ha sido y es la familia, como se ha dicho tantas veces, la verdadera célula de la sociedad, base y piedra angular del ordenamiento social. No solo porque constituye el grupo natural e irreductible que tiene por especial misión la de asegurar la reproducción e integración de la humanidad a través de las generaciones y de los siglos, sino además porque es en su seno donde se forman y desarrollan los sentimientos de solidaridad, las tendencias altruistas, las fuerzas y virtudes que necesita para mantenerse saludable y próspera la comunidad política. Aunque no lo pareciera, el Estado está convencido de lo importante que es la familia. Pero como es algo tan llevadero y tan común, se hace como muy individualista, las familias actúan muy individualistas y pues nomás nosotros somos la familia y tratamos de estar bien siempre, pero en general el Estado le importa muchísimo que la familia esté integrada,
que esté bien, que vean el tema moral, ético, etcétera, que siempre esté presente. ¿Por qué? Porque donde hay desintegración familiar, no en todas, pero la generalidad es que cuando hay desintegración familiar, esto puede detonar chavos problema, por decirlo así, ¿no? Y esos chavos problema, pues pueden convertirse, olvídense, en muchos problemas, ¿no? Para el Estado, y al final el Estado es el que tiene que cuidar y tiene que atender esas situaciones. Por eso, o sea, el hecho de que haya, por ejemplo, en la ciudad, que haya parques, que existe el DIF, Desarrollo Integral de la Familia, todo ese tipo de cosas, son para que la familia esté, pues, cumpliendo la misión, ¿no? Para lo que fue familia. Es como las enfermedades. ¿Por qué creen ustedes que el Estado me refiero al gobierno, ¿sí? El Estado pone impuestos muy caros a los cigarros, a las papitas, a los alimentos que tienen mucho azúcar, todo eso? ¿Por qué? No es para cuidarnos, sí, pero también le está costando mucho dinero. Toda la gente que se enferma por eso, el Estado tiene la obligación de atenderlos. Entonces, todo eso cuesta mucho dinero. Entonces, por eso el Estado se vuelca al tema de prevención, ¿sí? Para que contrarrestar un poquito el tema del gasto en el tema médico. Es un paréntesis. En el punto 3 dice problema ético. En este problema tratamos de determinar la influencia de la mujer en la organización jurídica de la familia, tratando de diferenciar el derecho de la moral, precisando la intervención que tiene la moral en las diversas instituciones del derecho familiar. Pues la moral como un ente que no podemos, como no es tangible, pero es como una costumbre, es como una forma de hacer bien las cosas, es como mantener una buena relación con el prójimo. Ese tema es, pues, muy importante para, como les decía ahorita, que la familia vaya caminando bien, ¿sí? Y se oye feo, pero que les dice que me genere los menos problemas posibles, ¿sí? Que los papás se encarguen de los hijos hasta donde debe de ser, que los eduquen y todo, porque una familia bien estructurada y que va bien, pues va a tener hijos bien, responsables, de buenas costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Y no va a generar recursos. Y no va a generar, no va a generar gasto. Programas, ¿sí? o sea, como programas preventivos Así en los es. cuales el Estado tenga que invertir. Por eso Exactamente. el Estado que la familia esté bien, como bien conformada. Exactamente, exactamente. Dice, cabe señalar que la moral es influyente, muy importante del derecho penal y del derecho de familia. En las demás disciplinas, como el derecho procesal, en el administrativo, en el constitucional y en el mercantil, se advierte cada vez menos la intervención de la moral en los problemas jurídicos. En esas materias mercantil y todos procesales administrativos, pues ya la moral, porque cuando ya se cometió un delito, por el tema mercantil, cuando ya se cometió un fraude, cuando ya se tuvo el planeamiento de falsificar una firma, de falsificar un cheque, de falsificar un contrato, de falsificar un pagaré, pues ya, o sea, la persona que ya se atrevió a hacer eso, pues ya la moral no existe en su ser, ¿no? No existe. Entonces, por eso el Estado está, aunque hoy en día, honestamente, yo no veo que le estén metiendo mucho tiempo a eso, pero en esencia sí, debe ser así. Ellos ven, si alguien lo meten a la cárcel, por ejemplo, por un fraude, ¿sí? Por haber desfalcado a alguien, entonces el Estado revisa, o el deber ser es que revise el entorno donde vive esa persona, de dónde viene esa persona. Entonces, eso les dice mucho del por qué esta persona actúa así. Por eso toda esa parte es importante. El derecho familiar iremos comprobando que en un concepto ético sirve de base para la celebración del matrimonio,
de tal manera que este no es solo un contrato, como dice el Código Civil, sino una forma de vida moral permanente entre los consortes, tanto en sus propias relaciones como en la educación de sus hijos. Es lo que mencionábamos hace rato. Dice, sin admitir la idea religiosa de que el matrimonio sea un sacramento, para el derecho es evidente que la ley toma en cuenta fundamentalmente el aspecto moral de la institución, a fin de que no solo se realice la función biológica de la perpetuación de la especie, sino para que también exista una comunidad espiritual entre los consortes que permita a su vez cumplir con los deberes de vida en común, fidelidad, asistencia mutua y socorro que imponen el derecho y la moral. O sea, aunque el Estado por la historia ha marcado que no hay mucha relación Estado-Iglesia, ¿sí? Vamos a llamar iglesia, no vamos a hablar de ninguna religión, vamos a hablar de Estado-Iglesia. El Estado sabe que es importante, ¿verdad? En nuestra cultura de México, pues es importante el tema del matrimonio ante la iglesia como sacramento, etcétera. El Estado sabe, dice, eso está súper bien, que siga así, yo no me voy a meter, pero eso nos ayuda a que se dé la función de la familia ya en una sociedad. El problema político, dice, se plantea en el sentido de determinar si el Estado debe tener injerencia en la organización familiar. Se afirma que el Estado sí debe tener intervención en la organización jurídica de la familia por estas razones. Claro que el Estado debe tener injerencia, porque pues el Estado es el que se encarga de encuadrar todo lo que pudiera suceder, que es lo que hemos estado mencionando. Dice, ¿por qué? Porque de la solidaridad familiar depende en medida la solidaridad política, de tal manera que peligraría la existencia misma del Estado si ocurriera la disolución de la familia o ésta estuviese organizada de manera deficiente o incompleta por el derecho. Inciso B, porque el Estado debe tutelar un conjunto de intereses de orden público que existen en el seno de la familia, porque el Estado debe intervenir a través de sus órganos a fin de que se celebren el matrimonio, la adopción, el reconocimiento de hijos, etcétera. Porque finalmente el Estado debe controlar la actividad de los que ejercen la patria potestad y la tutela mediante la intervención del juez a fin de impedir actos perjudiciales en contra de los menores. Entonces, por eso es importante que el Estado intervenga. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Sí, maestro. En las familias pasan muchas cosas, les voy a platicar una situación que a mí me tiene así como asustado. Mi esposa y yo tenemos unos amigos, una pareja, tienen 2 hijos. Esto pasó hace como 3 años. Tienen 2 hijos, uno de 6 y uno de 4. Ahorita ya deben estar más grandes. En ese entonces, esas edades tenían el niño de 6 y la niña de 4. Ellos tenían unos conejos de mascotas, y los querían un montón. Creo que uno se les murió y se quedaron con uno. Creció enorme el conejo. Y ahí era como la mascota de la casa, pero ese conejo era del niño, ¿sí? Entonces lo cuidaban mucho y olvídense. Pasa que vienen unos primos de esos niños a jugar a jugar ahí con sus primos, ¿no? Se ponen a jugar ahí, los adultos adentro de la casa, los niños jugando en el jardín, un jardín muy grande, muy bonito y que tienen por ahí. Y de repente la niña entra llorando así, ¿cómo se dice? Pues llorando mucho. Tiene un nombre, se me fue. Entonces van a ver qué es lo que pasa y resulta que el niño, dueño del conejo, junto con sus primos, mataron al conejo. Pero no lo mataron nomás así, nomás porque sí.
Digo, no nomás así lo mataron sencillamente, sino que al conejo lo ahorcaron, lo colgaron, lo traían jugando con él, amarrado de las patas. Olvídense, o sea, olvídense, una cosa terrible. Entonces dices tú, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí si el niño adoraba ese conejo y estaba su hermanita presente? Entonces, todas esas cosas, pues como que dices, ¿qué está pasando, no? Entonces, el Estado, como creo que el papá del niño, el primito que fue a jugar, trabaja, no sé dónde, algo de la policía, los psicólogos y todo este rollo, porque ¿por qué pasó eso, no? Tan feo. Y bueno, ya no supimos qué pasó, pero son cosas situaciones que detonan momentos en los que se pierde este tema de la moralidad y del respeto a los animales y cosas de ese tipo. Entonces, ahí es donde digo, ahí intervinió el Estado, sí utilizaron los servicios del Estado porque psicólogos y análisis al niño y esto y el otro, se detona ahí el aparato social, psicológico del Estado y estuvieron revisando esa situación. Maestro, ahí también aplican los casos que hemos tenido de niños con armas en las escuelas, ¿no? Exactamente, entonces, o sea, yo siempre lo que digo es que algo ven en su casa, ¿sí? Un niño que hace eso, algo ven en su casa. Y yo, este caso particular de los conejos, yo lo interpreto como el niño dueño del conejo, quiso hacer como el otro primo es más grande, quiso como ser igual que él, y el primo más grande fomentó matar al conejo, como saber qué se siente. Como influencia. Como influencia, exactamente. Entonces el niño fue como manejado, ¿verdad? O como agradar al niño, o sea, sí, que lo que yo hago le va a agradar a él y me va a aceptar como aceptación. Exactamente. Entonces, así es como yo lo interpreté. El problema es el niño, el otro, el grande, ¿va? ¿Por qué tiene esos desplantes, ¿no? En fin, ahí estuvo muy fuerte ese tema. Alguien dejó el micrófono abierto por ahí. Muy bien, continuamos. El problema teleológico, este problema se plantea para determinar cuáles son los fines específicos del derecho de familia. Teleológico significa precisamente eso, el fin que busca la familia. Entonces, siempre se ha estado buscando por qué darle derecho, por qué llamarle derecho de familia y por qué la familia tiene derechos. Entonces, a eso se refiere este tema, ¿no? El problema axiológico es axiológico significa qué valor le estás dando, al derecho de familia. Se plantea dice que desde dos puntos de vista, por lo que se refiere al concepto de justicia que debe existir en determinadas instituciones familiares, y el otro que en cuanto atañe a un régimen de seguridad, tanto desde el punto de vista de las relaciones personales, cuanto de las relaciones patrimoniales, para realizar el bien común y el orden dentro del grupo familiar. Los conceptos jurídicos fundamentales del derecho de familia son los sujetos de derecho, los objetos jurídicos, supuestos jurídicos, consecuencias de derecho, nexo jurídico y relaciones jurídicas. Los sujetos del derecho familiar, fundamentalmente los parientes por consanguinidad y por afinidad o adopción, los cónyuges y las personas que ejercen la patria potestad o tutela también, y también los concubinarios. Los parientes, dice, la categoría de pariente es esencial en el derecho a la familia por la diversidad de consecuencias jurídicas que se presentan.
todo lo que ocurre en una familia, vamos a decir, lateralmente, por ejemplo, una muerte, un divorcio, hijos menores de edad, todo ese tipo de cosas, inmediatamente, ¿qué es lo que pasa cuando alguien muere? Cuando alguien muere, inmediatamente el tema sucesorio, o sea, el tema de herencia, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa? Los parientes, inmediatamente. ¿Cuáles son los parientes? Cuando alguien se divorcia, los hijos, y si los hijos son menores o no hay quien los cuide, los parientes. Cuando hay deudas, cuando hay obligaciones que son transmisibles, lo que se busca a los parientes. Entonces, por eso los parientes son muy importantes, son como si fueran lazos adicionales que tenemos nosotros. Dice, cónyuges, que son esposa y esposo. La calidad de consortes o cónyuges es importantísima en el derecho de familia, en virtud de que no solo crea sujetos especiales, crea sujetos especiales del matrimonio, con el conjunto de derechos y obligaciones que recíprocamente la ley concede e impone, sino que además se proyecta sobre los parientes legítimos. Otra vez, el tema de parientes y que sean legítimos. Dice, personas que ejercen la patria potestad y menores sujetos a la misma. Dentro del parentesco se originan las relaciones específicas que impone la patria potestad entre los padres e hijos, o en su caso entre abuelos y nietos. Tutores o incapaces. La incapacidad de ciertos sujetos menores, no sujetos a patria potestad y mayores de edad, privados de inteligencia o afectados en sus facultades mentales. Curadores, consejos locales de tutela y jueces pupilares en relación con la tutela misma, que se hace necesaria la intervención de otros sujetos que cumplan funciones especiales. Concubinos, en algunos sistemas como el nuestro se conoce a estos sujetos del derecho familiar. El concubinato está reconocido en nuestra ley. No hay problema por eso. Objetos del derecho de familia. Hemos definido el derecho como el conjunto de normas que tienen por objeto regular la conducta intersubjetiva que se manifiesta en facultades, deberes y sanciones. Objetos propios del derecho de familia, dice, definición de los derechos subjetivos familiares. Cabe definir los derechos subjetivos familiares diciendo que constituyen las distintas facultades jurídicas que se originan por el matrimonio, el parentesco, la patria potestad o la tutela. Acuérdense que decíamos de derecho subjetivo. Son todas las leyes, ahí están listas para cuando se necesite. Derecho subjetivo de familia, bueno, todas las leyes que están enfocadas a la problemática que pudiera ocurrir en la familia y siempre buscando que funcione bien, ¿sí? Y cuando no funcione bien, pues ahí está. Ahí está la instrucción de qué hacer. Clasificación de los derechos subjetivos de familia. Se clasifican en derechos subjetivos familiares no patrimoniales y derechos subjetivos familiares patrimoniales. Los patrimoniales son los que, por ejemplo, el tema de heredar es un derecho patrimonial. Los alimentos en la sucesión legítima, y los patrimoniales, el derecho de alimentos no es un patrimonial porque no es transmisible. No es como, oye, pues te vendo mi derecho de alimentos, te lo doy, ¿cuánto me das? Y no se puede hacer eso. Por eso estos son considerados como no patrimoniales. Consecuencias del derecho de familia. Para el derecho de familia existen dos tipos de consecuencias. Las relacionadas con la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos, de obligaciones y de estados jurídicos.
los referentes a la aplicación de determinadas sanciones. O sea, las consecuencias son las sanciones cuando no se cumplen lo que ya está estipulado en la ley. Entonces, crea, transmite, modifica o extingue derechos, de obligaciones y de estados jurídicos. Consecuencias de creación de derechos, de obligaciones y de estados jurídicos. En el derecho familiar, las consecuencias constitutivas o de creación se presentan principalmente respecto de los estados jurídicos que a su vez originan un conjunto de derechos y obligaciones de manera más o menos permanente. Consecuencias de la transmisión de derechos, deberes y estados jurídicos. Las consecuencias de transmisión son excepcionales en derecho familiar. Sin embargo, pueden presentarse de dos casos, en la adopción y en la tutela testamentaria. O sea, en una adopción estás transmitiendo tus obligaciones y derechos a una persona, al adoptado, ¿sí? Y el adoptado pues disfruta de esos derechos y obligaciones que para sí mismo y que tiene derecho él de recibir. La tutela testamentaria también, o sea, una tutela testamentaria es, vas a cuidar, o sea, como herencia, vamos a decirlo así, vas a cuidar lo que el difunto puso en su testamento. Tú vas a ser el tutelar, es como el albacea, vamos a decirlo, el administrador de eso. Cuando los herederos son menores de edad. La adopción permite una verdadera transferencia de la patria potestad. La adopción permite una verdadera transferencia de la patria potestad de los padres consanguíneos al adoptante. Expresamente en el artículo 403 dice así: los derechos y obligaciones que resultan del parentesco natural no se extinguen por la adopción, excepto la patria potestad que será transferida al padre adoptivo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy en matrimonio pero tengo un hijo, pero lo quiero dar en adopción, ¿sí? Que a veces sí me dan ganas, pero bueno, no se extingue mi responsabilidad. Mi responsabilidad, salvo la tutela, sí, porque esa la transmití a otra persona, pero yo, mis obligaciones contra ese hijo no se extinguen. A lo mejor nunca lo voy a ejercer, pero no se extinguen como tal. Relaciones jurídicas de derecho familiar. Son aquellas vinculaciones de conducta que se constituyen por el parentesco, el matrimonio, el concubinato, el divorcio, la patria potestad o la tutela. En cuanto al parentesco, se considera que comprende todas las relaciones específicas de la filiación legítima o natural y de la patria potestad. Respecto a las relaciones que origina el divorcio, generalmente se comprenden en el estudio de las relaciones conyugales como una prolongación y consecuencia de las mismas. Pero nuestro concepto, tal punto de vista, es inadecuado. Por último, las relaciones propias de la tutela deben ser estudiadas independientemente de aquellas que se crean por la patria potestad, pues tienen supuestos y contenidos diferentes. Es mucho texto de este tema. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo ven el tema? Maestro, una pregunta. Dígame. Si en la tutela testamentaria vamos a suponer que le heredan los derechos del hijo o hermano o lo que sea, Ajá, a otra persona, y si esa persona no lo acepta, ¿qué pasa? Es que si se lo heredan a nombre de otra persona es porque esa persona es menor de edad. Esa persona de edad no, o sea, ¿cómo te diré? No pudiera decir que no lo acepta. Puede decirlo, pero de hecho, pues no podría, porque por ser menor de edad no puedes decidir, vamos, por decirlo así. No tienen la capacidad de decidir. No, pero por Exacto. decir, me refiero a quien lo va a recibir. O sea, si yo pongo en un testamento, ¿sabes qué? Oye, te heredo o sea, te doy la
la tutela testamentaria de una de mis hijas a un primo, haz de cuenta. Ujú. Pero el primo cuando escucha y ve, Ay, no te quiere. dice que no quiere, oye, no puedo, o qué onda ahí. Sí, buen punto. No, sí puede negarse a hacerlo, y ahí entraría el Estado, y el Estado buscaría el Estado a otra persona, Que son los servicios sociales. no, primero buscaría a otra persona que sea familiar, y Ok. si no lo hubiera, el Estado se encargaría. No, ok. Sí. O sea, como quiera, de una manera u otra, o sea, el Estado entra en defensa de. Así es del menor, ¿verdad? O el incapacitado. Ok. Sí. Profe, lo más Mira. viable sería, no sé, hacer como un acuerdo, ¿no? Con la persona. O Sí. sea, con respecto a la cuestión que hizo el compañero César, yo pienso, ¿no? Que sería lo más adecuado, Lo más adecuado. como Sí, bueno, es que no sé. sí, pues para eso están los padrinos. O sea, si nos vamos más que ahí, el Estado no se mete. Los padrinos, pues, si se fijan bien el contexto y significado del padrino, pues está dentro de eso. Entonces, ¿qué va a hacer el papá cuando hay una situación de ese tipo? Imagínate un papá viudo que tiene un hijo pequeño, por ejemplo, y el papá está enfermo y también se va a morir. ¿Quién va a cuidar a mi hijo? Pues generalmente tú ya acuerdas que va a ser un familiar, o va a ser su padrino, o va a ser... o sea, esto es raro que pase, ¿no? Siempre hay alguien que se va a hacer cargo de eso. ¿Sí quedó claro? No, Sí, dígame. Sí. para un contrato de usufructo de una vivienda, Ujú. ¿cuáles son los criterios en cuanto a un divorcio? Es decir, o sea, ¿qué criterios se tienen que cumplir para que los hijos le permitan a la persona que tiene la tutela usar el bien, vaya, de vivir ahí, de mantenerlo cuidado? ¿Cuáles criterios se utilizarían ahí y qué consecuencias puede tener? A ver si entendí bien la pregunta. ¿Te refieres si una persona va a ejercer la tutela, si puede, por ejemplo, vivir con los hijos en la casa? ¿Mm? ¿Así es? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? O sea, Este, ¿cómo serían los criterios o algo así? sí, o sea, ¿cuál sería el criterio para que el usufructo sí se llevara a cabo? O sea, que sí fuera Es que viable. el usufructo como tal es una figura que es donde lo que dice es, vas a obtener el uso, goce y fruto en este caso, de la casa. Es como si yo te doy el usufructo de esa casa y tú la puedes rentar. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien me da el usufructo de esa casa, yo la puedo rentar. Pues básicamente rentar, ¿no? Rentar, y ese dinero va a ser para mí, por decir. ¿Sí? Para que pues es que puedes dar cuenta, el que escribe su decisión de quién va a ser el que va a ejercer la tutela de los menores, generalmente previamente vas a decir, oye, y puedes vivir en mi casa, por ejemplo, que yo no voy a estar, o vas a vivir con ellos en cierta casa. ¿Sí? Si son menores, será uno de los elementos, por ejemplo, de validez para que eso surta efecto. No nada más voy a dejar a mis hijos a esta persona por eso, pero ¿y dónde? O sea, ¿cómo me los llevo a mi casa o qué va a pasar? Yo creo que esos temas se deben de poner antes, ¿sí? No sé si entendí bien la pregunta. Sí, 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 Eh, no, sí está correcto.
Porque Ok. entiendo también aquí que el juez o la juez estaría buscando la manera de la seguridad de los hijos. En todo momento, así En es. todo tiempo así sería así. Ujú. Y digo, la persona o en este caso la pareja, la pregunta como para decir, sí, ahí va, el usufructo lo hacemos. La pregunta o no sé, de parte de él es, oye, pero si no me he muerto, ¿cómo voy a firmar ese documento? O sea, no lo entiende, que él piensa que es como un testamento. Entonces, Ujú. igual a lo mejor pues ya tendría que explicárselo el expertizo, el abogado, porque no hay manera que se le pueda explicar, a ver, es que yo necesito un lugar donde voy a estar porque tengo a tus hijos, entonces necesito yo que hagamos este acuerdo o se firme este Sí, acuerdo entre tú y yo, pero de su parte no hay así como que la idea de, sí, ay, no quiero que estés ahí, mejor prefiero vender la casa y etc. Entonces, sí, tenía yo como que esa duda, o sea, qué sí. criterios sí se deben de cumplir, qué criterios no, y si no, pues como para ir buscando otras opciones. Digo, no vamos a estar perdiendo el tiempo como que, ay, a ver si me voy, si me quedo, etc. Hay una manera más práctica a veces de quitarse como de un problema, ¿no? Pero sí, sí, o sea, sí entendí ya la respuesta. Es que, por ejemplo, a un caso concreto, por ejemplo, vamos a suponer que yo ya me voy de este mundo y mis hijos con quién se van a quedar. Entonces me interesa que se quede tal conocido, tal primo, tal mi hermano, pero si yo sé que mi hermano no tiene una casa adecuada, no vive en un lugar que a mí me gusta, ¿sabes qué, hermano? Vente para acá, vente a mi casa. La condición es que te vengas con mis hijos y vivas en mi casa. Algo así, ¿no? Pudiera ser algo así. Gracias, Es maestro. algunos matrimonios, ¿no? Que dicen, mamá, cuídame al niño, pero vente aquí a la casa. Algo así, haz de cuenta. ¿Alguna otra duda, señores, señoras, señoritas? Para hacer una escritura, profe, ¿se puede poner a menores como titulares, algo así? Sí, tiene el derecho, por ejemplo, un menor puede tener el derecho de poseer una propiedad, algún mueble, algún inmueble, pero, y es de él, ¿sí? Ok. Es de él. Nadie lo puede vender, nadie lo puede tocar, nadie nada. Si se requiere vender, se requiere de un adulto, alguien mayor de edad, que represente al muchacho, al niño. O sea, se tendría que poner, por decir, a nombre de uno o de los dos hijos pero ellos no pueden hacer nada hasta que sean mayores de edad Exacto. y No, de sea hecho la no, otra persona la que haga. sí, sí, de hecho no pueden hacer nada. Lo que se hace siempre es, por ejemplo, mi casa va a ser el 50% para mi esposa y el 50% para mis dos hijos, por ejemplo. Pero esa casa no se puede vender hasta que los hijos se casen. Como que pones así como una condición. Este, y casi Y, siempre eso lo dejas como claro antes. y cuando hay separación es mitad para uno y la otra mitad es de los hijos, ¿verdad? Todo, bueno, todo depende si están separados, si están casados por bienes mancomunados, 50% es tuyo y 50% es de tu esposo. ¿Sí? Si los hijos son menores de edad. O sea, ellos también se incluyen en eso. Sí, o sea, como son menores de edad, o sea, en el pliego de lo que va a suceder en el acuerdo que se va a firmar, pues se tiene que poner que hay dos hijos y esos hijos se les tiene que cuidar siempre, ¿sí? La esposa tiene derecho del 50% de todo lo que que se obtuvo durante el matrimonio. Y si los hijos son menores de edad, bueno, pues habrá generalmente el esposo dice, bueno, pues yo me quito el 50% y ese 50% se lo doy a mis hijos y el otro 50% es tuyo y yo me retiro o sea, los hijos nunca se van a quedar Desamparados. desamparados porque la ley no lo permite. Gracias. De nada. Maestro, pero ahí Dígame. también tiene que ver cómo se adquirió la casa, ¿no? Porque si fue por producto de una
herencia no entra en una división de bienes. Bueno, Que yo sé. sí es cierto. Sí, ahí son las excepciones de la ley. Y si la adquirió antes de Pero si casarse el y terreno es luego- donación y la casa se hizo entre los dos, ¿cómo aplica ahí? Si el terreno, ¿qué, perdón? El terreno se donó a una persona, por decir, al hombre, se donó, Ujú, pero la casa la construyeron los dos. ¿Cómo ujú. aplica ahí la herencia o la división? El valor de la casa, el valor de la casa es de los dos. En un expediente catastral siempre viene valor del terreno y valor de la construcción. Entonces, a partir de eso, si se comprueba y está todo de acuerdo de que la construcción la hicieron entre los dos o durante el matrimonio, solamente la construcción, bueno, ese valor de la construcción, 50 y 50, si están por bienes mancomunados. Sí. Yo supe de un caso exactamente igual. El chavo, César, se llama César, le hereda a su papá un terreno y adentro del matrimonio construyen la casa, ¿sí? Nada más que ellos decidieron, bueno, la casa queda a nombre de él, todo a nombre de él, pero después lo cede a los hijos. Y así estuvo de acuerdo la esposa. La esposa, como los hijos son menores de edad, el acuerdo fue, la casa es de los hijos, pero hasta que los hijos no se casen, tu esposa puedes rentar esa casa. Ahora sí, el usufructo de esa casa que resulte es para la esposa. Y los hijos son buenos chavos, yo creo que se van a casar y ellos van a hacer su casa y no van a sacar a su mamá de ahí. Eso creo. Maestro, pero si el terreno, como dicen ellos, pues sí es heredado Ujú, y el terreno es del hombre, pero si ujú. la mujer, ella construye la casa, ¿qué no se supone que lo que está construido encima de tu terreno es tuyo? Sí, pero para efectos de un divorcio se toma en cuenta ese valor. O sea, ahí por decir, como ella construyó la casa, pues la casa está a nombre de ella y es de ella, ¿no? O como No, quiera se tiene que partir a la mitad si son sí, bienes mancomunados. así es. Aunque ella la haya Aunque ella la construido. haya pagado. Así es. Ok. Porque sabes cuál es el espíritu de esto, es que ella la pudo pagar porque el marido se encargó de otras cosas para que ella pudiera pagar eso. Y eso se logró juntos dentro del matrimonio. Eso es como que por interpretación. Así es. O sea, Así es. porque puede ser también que la mujer sea millonaria y el vato no, ¿verdad? Sí, bueno, pero están casados. ¿Cómo buscamos uno así? Hay que portarse bien para empezar. Sí, no, ya. Maestro, pero Dígame. esto es en el matrimonio para adelante, porque si ella sacó su casa antes y eso y es de ella, no entra, ¿o sí? No, no entra. Si es todo lo que está antes, no entra. Es lo que está dentro del matrimonio. Ok, pero de igual Ni la manera hay herencia, ¿verdad? Perdón. A ver, díganme. de igual manera hay un matrimonio en el que pues pueden casarse y eso, pero no compartir los bienes, Por bienes separados. Hay dos figuras para también se podría casarse. decir. Es por bienes separados y por bienes mancomunados. Separados, pues todos los bienes son, pues ahora sí que separados. Si no hay nada a nombre de la muchacha o a nombre del muchacho, pues no tiene nada. Yo le decía a una amiga que tenemos, se casó con un chavo, este chavo tiene mucho dinero, y se casan por bienes separados. Entonces me decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Se viene asustada porque fueron a la luna de miel, no sé, no sé dónde se fueron, y casi que el chavo, tú paga lo tuyo y yo lo mío. Y entonces yo le dije, tú lo que tienes que hacer es que tienes que, durante tu vida matrimonial, es irle
pidiendo cosas, o sea, porque ella también trabajaba. Entonces tú tienes que ir como que él te ayude a comprar otra casa, a comprar otro terreno, no sé, pero que esté a tu nombre. Tú tienes que cuidar mucho eso para que tú vayas teniendo también un patrimonio. En conjunto, los dos se ayudan a comprar una casa, un terreno, un carro, pero cuidando que los ponga a nombre de ella. Eso es lo que yo le recomendé. ¿Qué más? Yo tengo una situación, profe. A ver. Mire, mi papá, Ujú, gracias a Dios, todavía vive, ok, pero cuando yo cumplí 18 años, él me regaló un terreno con una casa cimentada, ujú, la cual se escrituró, pero en la escritura decía que yo no podía ni venderla ni nada hasta después de su muerte. La verdad, en este momento no recuerdo cuál fue el término que se dio. Entonces, ujú, ahorita ambos compartimos eh, la propiedad, ujú, por decirlo así, ¿no? ujú, Pero en caso de que yo quiera dejarle esa casa a mi hija tiene 10 años. ujú. Entonces, si quiero dejarle la casa a mi hija, tengo que esperar hasta que mi papá fallezca y hacer el mismo trámite que él hizo, o puedo hacerlo desde ahorita, en Tienes caso de que que ver, llegue a faltar. tienes que ver en o sea, qué es exactamente los impedimentos que te puso tu papá, porque a lo mejor no habla de ceder. Si tú quieres dejarle la casa a tu hija, lo que puedes hacer es cedérsela a tu hija, porque tú sí puedes y no pagas impuestos. Cuando cedes en línea directa, no hay pago de impuestos y es una práctica que se hace mucho. Pero nomás fíjate qué impedimentos tienes en esa escritura que hizo tu papá. Porque a lo mejor no la Eh, puedes vender, ni la puedes ajá, rentar, pero ceder sí. Si no dice un- ceder, a lo mejor la puedes ceder. únicamente decía ahí que yo no podía vender la casa porque ellos están, o sea, él y su familia, su nueva familia, están viviendo ahí en mi casa, bueno, en la Ujú, casa. ujú. Y entonces, pues lo único que se dijo en frente del notario fue eso, que yo no podía vender la casa mientras él viviera y ni sacarlos de la casa mientras él viviera. Ujú. Obviamente ya ellas, ya, las niñas de él, ya tienen su casa y ya tienen su terreno en otra colonia, pero actualmente siguen viviendo en la casa que está a mi nombre. Ya. Puedes cederla. Habla con un notario, y si está tu nombre, la escritura está totalmente a tu Sí, nombre, está escrito. está escrito a tu nombre, cédela a tu hija. Ok. No Mm, hay ningún impedimento si mi papá sigue vivo o no. No. Si no dice, es que o sea, es lo que tú me estás diciendo. Mi papá dice que no la puedo vender hasta que él muera, por ejemplo. Ujú, que Él- no puedo hacer ningún movimiento legal, o sea, no venderla, no sacarlos de la casa ni nada de eso, hasta el día que él fallezca. O sea, Ujú. según entendí, la casa es suya hasta que él muera. Ya una vez muriendo, ya las escrituras ya, o la propiedad ya queda completamente a mi nombre, porque ahorita está a nombre de los dos, aparecemos los dos como propietarios. Ujú. Bueno, pues ahí sí tienes ese impedimento. Si él está como propietario, como copropietario, tú eres copropietaria, los dos tienen que estar de acuerdo en que puedan ceder la casa a la hija y que ellos sigan viviendo ahí, que esa parte del acuerdo permanezca, pero ya que se ceda la casa a tu hija. Y a lo mejor él firma y no pasa nada. Ok, de no hacerlo ahorita, ¿existiría algún problema? No sé si en un futuro yo llego a hacer ese movimiento y él ya no lo firma. Pues él dice que ya, es que por eso hay que ver muy bien ese acuerdo, porque si me estás diciendo que él, hasta que muera él, tú puedes hacer uso de esa casa, pues entonces ya no habría ningún problema. Ok, muchas gracias, maestro. De nada. Maestro, también para eso entran los testamentos, ¿no? Para Sí, ya ceder derechos, ya cuando hay una persona no está.
Sí, supongo Por que ejemplo, la compañera le puede hacer un testamento y dejarle sus derechos a la niña y en cuando ya no también, se sea, exactamente. Tú haces tu testamento y los derechos que tú tienes sobre ese inmueble se los vas a pasar a tu hija. ¿Y cuándo? Pues cuando mueras tú, ¿ah? Digo, cuando ya faltes tú, pues automáticamente esos derechos pasan a tu hija. También se puede hacer así. Y aseguras que la hija de la compañera pues, va a tener esa propiedad. Pero hay que ver si tu papá después no hace otro testamento y se la deja a otra persona también, ¿no? No, es que no hizo testamento, solamente nos repartió los terrenos somos 3, nos Ujú, repartió los terrenos a las 3. A ujú. mí nada más me tocó ese terreno y a mis hermanas por ser las menores y ser las más vulnerables, por decirlo así, les dejó herramientas de trabajo. Él tiene una panadería, entonces le dejó las máquinas, le dejó el material, le dejó el lugar en donde está la panadería ubicada y a mí solamente me dejó eso. No hizo testamento, solo nos repartió En lo que vida. él tenía. Ajá, lo que él tenía. Sí. Ok. Pues tienes que ver en qué condiciones. Hay que ver papeles. ¿Qué más, compañeros? Maestro, para lo del examen, ¿qué nos recomienda o nos va a pasar algún tipo de guía o cómo nos instruimos para el examen? Fíjese que el examen van a ser preguntas abiertas con opciones de respuesta y increíblemente, y me da mucho gusto también por ustedes porque es muy probable, no todavía seguro, que se vaya a generar una guía. Nunca se había hecho, desde que estoy aquí nunca se había dado guía. Estudian todos los capítulos y adelante. Entonces, yo creo que hoy sí va a haber una guía, pero les aviso. Ok, sí, le preguntaba porque el otro maestro que tuvimos ahí un cambio de maestro, Ujú. nos dijo eso, sí, que nos iba a pasar como una tipo guía de preguntas Sí, de aproximadamente lo que podría venir en el examen. así Entonces, es. por eso ya como que pues ya no bueno, con esa materia ya menos preocupación, ¿verdad? Pero Sí, pues hay que preguntarle a todos a ver cuál va a ser el sí, método, qué es lo que tenemos que estudiar, ¿verdad? así es. Así es. Sí, a mí todavía no me confirman, pero es muy probable que sí. Les aviso con tiempo. Gracias. Alguien levantó la mano. Adelante, Andrea, creo. Yo, maestro, buenas noches. Buenas noches. Apenas voy entrando porque no me pareció que había hoy. Ok, Me perdí un poquito de todo, pero tengo una duda. No sé a si ver. ya lo comentó antes. Yo ingresé a Derecho el día 14 de febrero. Ok. Entonces, pues ya de hecho, ya creo que ya había comentado con usted por un mensaje y Ujú, tengo tareas atrasadas y obviamente las estoy haciendo, pero estoy haciendo primero las de esta semana y las que ujú, me dieron fecha límite. ok. Pero en cuestión de, no recuerdo si usted puso grupos para hacer las actividades. Sí. Sí puso. La actividad 3 y 4 es por equipo, pero bueno, ya sería tarde que te integre un equipo. Ah, no, de Sí. hecho sí me agregó, creo que me agregó al Ah, ¿sí te agrega? Ok. y bueno, yo hice la actividad, pero ya la habían enviado, entonces, de hecho usted me dijo que ya podía enviar la actividad, pero no me aparece la opción de enviar. Y la Toda- actividad era para ayer, creo, o es para hoy, no recuerdo que es ay, no recuerdo qué actividad, pero creo que fue la de ayer o hoy. Tampoco me da la opción, pero una compañera ya lo envió. ¿Qué te iba a decir? ¿Hoy lo intentaste? ¿Hoy? Sí, me aparece en verde que usted puso todos los nombres del equipo que necesitábamos enviar la actividad, Ujú, pero no me aparece la opción de enviar y yo ya la tenía hecha. ok. Muchos compañeros pues no contacté, la verdad, sí, como entré después, pues sí he estado batallando un poco, muchos me han estado contactando, pero dejan en visto, etcétera. Entonces, con la única con la que he trabajado es con la que estoy en matemáticas, que ella sí es con la única con la que no he batallado, en equipo, vaya. Ok, ya. Pero sí las Vamos, actividades, ajá, dígame.
vamos a una cosa, haz tus tareas lo antes que puedas, y tú veme diciendo, ya tengo la actividad 1, ya tengo la actividad 2, la 3, la 4, para yo informar a la administración, a la coordinación, para poderte dar la opción de que la subas. O sea, Ajá. nomás a ti. Y ahorita veo, ayer en la noche me dijeron que ya había quedado el tema para que tú puedas subir la tarea, porque traemos ese tema desde hace ratito, ya me acordé de ti, Sí. que no te aparece la opción de enviarla. Ajá, sí. Hace anoche me dijeron, ya quedó linchado, ya la alumna puede subirla, pero me dice tú que ahorita todavía no te aparece. Ay, perdón. Chécalo y si no, me mandas un mensaje para volverlo a revisar. Es que es un tema que ya no lo puedo hacer yo, lo tienen que hacer allá los de TI. Sí, ya, es que abrí la pestaña para decirle bien, pero no, sí de hecho me hablaron varios de otras materias, pero sí, como usted dice, sí lo voy a hacer de una por una, ya le digo, ya de hecho una ya la tenía hecha, pero no, sí lo voy a hacer como usted me dice, ya yo me comunico con usted por la plataforma, ¿verdad? Ok, así es, por favor. ¿Qué más? Maestro, una pregunta con respecto a la tarea esta última que nos solicitó el cuestionario, que Sí. es precisamente de la familia, Así que es. también es en equipo. A mí me sale que es el equipo HF y en el HF estamos 4 personas y usted está solicitando que sean máximo 2 personas. ¿Ahí cómo le hacemos, maestro? Bueno, les puse por ahí, chéquense en la plataforma, qué bueno que menciona ese tema, porque ya después yo decidí que en esta tarea, las 5, la hagamos en forma individual. Ah, excelente, maestro, gracias. Sí, vamos a descansar un poquito con ese tema de los equipos, vamos a hacerlo individual, son preguntas, entonces vamos a hacerlo así. El trabajo en equipo es importante porque es algo que vivimos todos los días y en todas las empresas, en todas las oficinas se trabaja en equipo. Es importante que ustedes sepan hacerlo porque el equipo fomenta tomar decisiones, fomenta investigar, fomenta encontrar a la gente, fomenta muchas cosas y fomenta una parte de liderazgo también, donde alguien se hace el líder del equipo. Puede ser en una tarea yo soy líder, en la otra tarea, en la otra actividad, ahora me toca a mí ser el líder, etcétera. Tiene muchos beneficios, pero hoy, en esta ocasión, ahí se los puse en el aula, en la actividad 5, que esta tarea, por esta ocasión, va a ser individual, independientemente de lo que diga ahí el desplegado de la tarea, ¿no? O sea, Vamos a si hacer disculpen, si uno sube el trabajo, o sea, como está todavía como que en equipos, los demás como que ya los pueden subir, ¿verdad? O usted va Sí. a moverle para que cada quien suba como sea. Todos lo pueden subir. Ahorita está que todos lo pueden subir. Ahorita veo cómo está configurado. Y Entiendo que como estamos todavía dice ahí grupo o equipo tal, no vaya a sí. ser que lo pongamos y ya los demás, o sea, que uno lo haga antes que otro y ahora sí ya se armó otra vez. Ahorita está configurado para que, como si fuera en equipo, pero cada quien tiene que subir su trabajo. Ok. Sí, es que ¿Sí? le digo, porque en otra materia tuvimos ese problema y según la maestra ya lo había arreglado. Ujú, Entonces volvimos a subir el trabajo, o sea, uno del equipo, y ya ujú. los demás ya no nos dejó volverlo a subir, y hasta ahorita la maestra no nos ha resuelto ese tema de poderlo subir individual. Ujú. Entonces, la primera vez subió una compañera subió el trabajo, y luego la maestra lo borró para poderlo subir así cada quien individualmente. Entonces, otro compañero subió el trabajo y de igual manera nosotros no nos deja subir y es desde el martes a la fecha que la maestra todavía no nos resuelve eso y Sí, pues uno queda a la mitad porque pues no sé el trabajo de ella si esté bien, esté mal o cómo, ¿verdad? sí. Sí, la verdad es que sí ha sido un tema esto, precisamente por eso, porque cuando es un equipo de 5 personas, pero participaron 3, si tú subes la materia, si tú subes el trabajo y yo califico
al primero el primero que esté en la lista del equipo, automáticamente califico a todos. Y no todos participaron. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso yo les decía, cuando trabajan en equipo, pónganme en la portada quiénes participaron, para yo calificar solamente a esas personas. Ok, ¿Sí? entonces en dado caso que subamos el cuestionario y que alguien no lo puedan subir, pues ya se lo hacemos llegar, ¿no? A ustedes, de Sí, que oiga, ¿me sabe qué? Lo que pasa es que no podemos subirlo porque ya aparece tal, ¿verdad? exactamente, me lo hacen saber. Ok, Ahorita en teoría está listo para que lo suban de manera individual. ok, gracias. Bueno, es que como todavía aparece como el actividad en equipo, si una persona lo sube, les aparece en automático a los restantes de los integrantes Es y que, ya no por lo ejemplo, dejan subir. ok, eso estaba en la configuración anterior. Para esta actividad 5, si tú lo subes, por ejemplo, Daniela, y tú tienes en el equipo a Milka, Rocío, César, me va a aparecer, Daniela ya lo subió. A mí me parece así. O sea, Daniela ya lo subió, pero falta Milka, falta Rocío, y puede ser el mismo trabajo, pero que lo hayan hecho juntos, si deciden hacerlo juntos. Sí, porque por decir ahorita le pico aquí a la actividad, estoy en la plataforma y me aparece Sí. todavía el grupo JG, y es ahí lo que Ajá. hay que subir. O sea, no me aparece de que, como en las demás tareas, que no aparece el segmento de lo del grupo, ¿verdad? Ok, bueno, ahorita lo checo, ahorita antes de que se acabe el día, lo checo. Yo tengo una duda. Dígame. Bueno, ya hicimos en equipo nosotros, bueno, de 2 personas, mi compañero y yo, ya, de hecho, ya estoy finalizando con lo que es la conclusión también, pero lo hicimos entre los dos. No hay problema si lo subimos, así como de 2 personas, como usted lo mencionó al principio, o ya lo Dile, tenemos que hacer cada quien. no, o sea, vamos a hacer una cosa. Tú y tu compañero súbanlo, cada quien. El mismo trabajo, súbanlo. Ah, muy bien, y no hay ni como quiera ningún problema entonces. No, y me pones por favor en la portada que participaste tú y tu compañero, el nombre. Ah, muy bien. Sí, Ok, nada más era eso. ok, de acuerdo. Ya los tengo que dejar, tengo que entrar en mi capacitación. Todavía sigue llegando gente. Si hay dudas sobre este tema, pues ya saben la forma, la línea para cualquier tema. ¿Sí? Maestro, Dígame. ya nada más, como ya se va retirando, pues yo nada más quiero darle gracias por la retro que me estuvo dando. Tal Al parece contrario. que de pronto se convierte como en una sesión de asesoría legal. Sin embargo, nos podemos ir dando cuenta que con esta práctica, un poquito viendo así, es experiencia para nosotros, ¿no? O sea, se va Claro, convirtiendo claro. como vaya, vamos viendo casos diferentes y eso nos puede servir A todos, más claro. adelante. Sí, sí. Yo encantadísimo de la vida. Ojalá que pudiéramos haber una sesión así de nomás de platicar, ¿sí? Sí, De platicar. gracias, maestro. Yo nomás los que les sigo diciendo y a todos lados, disculpen la palabra, pero no se me rajen. Hay que darle y hay que darle y hay que darle. Yo sé que es difícil para algunos por los tiempos, por sus actividades, porque son más materias, pero es un rato. Y el regalo o el beneficio va a valer mucho la pena. ¿Ok? Les agradezco su atención, les agradezco que hayan venido. Pensé que no iba a venir nadie, me da mucho gusto verlos y aquí estamos para cualquier cosa. Gracias, maestro. Gracias, maestro. La siguiente clase va a ser igual en jueves o va a ser el mismo día de siempre. El mismo día de siempre. Aquí se movió por el tema de la capacitación en la que estamos, pero ya la próxima semana va a ser, voy a intentar que sea miércoles a las 7 como siempre. Muchas gracias, maestro. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a todos. Profe, ¿la tarea sí se va a entregar este domingo 28 o hasta el día 8? Ahí decía el día 8, ¿no? El día 8. Ok, así ¿Sí? vamos a dejarlo. Si hay algo diferente, les aviso. Ok, gracias, profe. Gracias. De nada, que estén bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Gracias y buenas noches a todos, que descansen. Gracias. Igualmente, bye. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.